Hola, ¿cómo están? Gracias por estar conectadas a Ultramedic San Salvador. En nuestra rutina de charlas, ya venimos en este mes de mayo celebrando a las mamás, a las futuras mamás, y terminamos este 31 de mayo con el último tema, que es la aventura del parto. Es un tema bonito. Aquí vamos a tratar de aclararles un montón de dudas que ustedes tienen. Y con esto terminamos el mes de mayo. La aventura del parto. Iniciamos desde el inicio el control prenatal, que se lleva 9 meses o 40 semanas, perdón. Para nosotros son 10 meses y para ustedes son 9 meses, porque nosotros... y terminamos con la aventura del parto. Esta aventura del parto, como decían mis maestros, los niños con parto normal en el taxi se salen. Y es cierto, los partos vaginales son espontáneos y totalmente naturales. Pero ¿qué pasa? Nuestra fisiología se ha ido viendo alterada a medida que ha pasado el tiempo por la dieta, el estrés, las modificaciones de la genética. Entonces no tenemos pelvis puras, sino que ya un poquito mixtadas, tanto de la línea de papá como de la línea de mamá. Entonces, el parto va a ser una reunión de un montón de factores con los que vamos a estar viendo aquí en esta presentación. Sigamos. Llegaron los 9 meses, ya tenemos todo, ya sabemos el sexo del bebé, porque hoy es fácil saber el sexo del bebé a través de una ultrasonografía. Su médico le ha mantenido en control, dado los suplementos nutricionales, y ya estamos listos para el parto. Muchas mujeres entran en ansiedad en este momento. ¿Por qué? Porque no saben cómo van a nacer, cómo va a venir el bebé. Darles a otra una probadita como diciéndole, ay, el parto duele, es que no sé qué, es que aquí, que allá. Y entonces empieza a generar en ellos un estrés. Y entonces llega la incertidumbre y lo que no sé cómo voy a hacer, cómo vamos a hacer, y cómo me va a ir y me va a doler, etc. Ustedes tienen que guardar la tranquilidad, hacerle las preguntas a su ginecóloga y llegar lo más tranquilos posible a ese momento. Sigamos. ¿Estamos listas ya para el parto? Sí, ya tenemos todo listo, ropa, tenemos la cuna, el cuarto, ya lo preparamos, el nombre, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo más importante que tienes que preparar? Es tu mente. Tenés que mentalizarte en pensar de que tu bebé va a estar bien, que tú y tu bebé son uno. Yo, como les dije en la primera charla de la concepción, ustedes tienen una comunicación Wi-Fi con el bebé. Ellos se comunican, los mismos impulsos nerviosos de felicidad, de tristeza, el bebé los percibe, no los interpreta, pero los percibe. Entonces, esa comunicación inalámbrica que existe con tu bebé es real. Entonces, tú tienes que darle paz y tranquilidad a tu bebé, y sobre todo darte paz y tranquilidad a tú misma. Todo va a estar bien, el parto va a salir bien, yo y mi bebé vamos a estar bien, va a ser una experiencia inolvidable. Decirle a tu bebé que ya falta poco para conocerlo, que ya pronto lo vas a tener en tus brazos, que colabore con el parto, que va a ser difícil para él, pero que tú lo vas a hacer con amor y esperándolo para cargarlo en tus brazos. Entonces, cuando tú tienes tranquilidad y estás estable emocionalmente, el parto va a progresar lo más normal posible. Pero si tú estás estresada y pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y quién me va a atender? ¿Y que no sé qué? Empiezan las ideas, o empiezan amigas también, ay no, es que eso duele, es que te van a cortar después de que salga el niño. Entonces existen un montón de mitos y de creencias que ya tenemos que ir quitando y soltando. Tú tienes que mentalizarte, respirar hondo, cerrar los ojos, conectarte con tu bebé y decirle que todo va a estar bien, que el parto va a salir bien, que tú lo estás esperando con amor y que ya lo están esperando con amor. Entonces, eso es básico en la evolución de un parto. La tranquilidad de la mamá. Siguiente. Ajá. ¿Qué tenemos que tener preparado para ese momento que no sabemos cuándo va a ser? Más o menos
nosotros en el control prenatal tenemos una fecha probable de parto. Esa fecha no es que sea exacta e inamovible, no, es una fecha probable de parto y eso lo sacamos nosotros a través de una fórmula con la fecha de última menstruación, pero esa fecha puede adelantarse o atrasarse hasta un máximo de 2 semanas, siempre y cuando no hayan signos de alarma. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero ¿qué tengo que tener listo ya cuando estamos llegando a los 9 meses de gestación y se está acercando nuestra fecha? Primero, saber dónde voy a ir a tener yo a mi bebé. Eso es muy importante. Porque yo a veces le pregunto, ¿y usted dónde va a tener? Ay, no sé todavía, si en Sacamil, o en el Hospital Nacional, o me voy a ir al de la mujer, o en el Seguro Social, o no sé si lo voy a tener privado. Esas cosas tienen 9 meses para prepararse y saber dónde van a tener a su bebé. Si es en un Hospital Nacional o en el Seguro Social, ustedes tienen que estar sabedoras que solamente ustedes pueden entrar a la labor de parto o a una cesárea en su defecto, que su esposo se queda afuera. Y más ahora con esto de la pandemia, pues restringen mucho la visita y que otra persona esté con la paciente que va a dar a luz. Entonces, tiene mucho que ver que usted vaya tranquila, encomiéndese a Dios si tiene fe en algo, en una religión, encomiéndese y ponga en las manos de Dios que le designe personas adecuadas, idóneas, en los cuales su bebé y usted van a estar bien. No se predisponga, trate la manera de preguntar las cosas claras, seguir las indicaciones. Yo sé que a veces es un parto no humanizado porque están solas, o ustedes saben el estrés que están pasando, pero ustedes mentalícense que todo va a estar bien, que la gente que la va a atender va a hacer lo mejor de lo mejor. No porque usted lo tenga en un hospital nacional o en el Seguro Social va a ser menos, no. Los mismos profesionales están ahí que en lo privado. Lógico que en lo privado, pues está el ginecólogo que la ha cuidado los 9 meses. Tratamos la manera de atenderla lo mejor posible para entregar al binomio mamá y hijo en buenas condiciones y sanos al papá o a la familia. Siguiente. Dentro de la preparación, perdón, se me olvidó mencionar la maleta del bebé y la maleta de la mamá. Regresemos. Eso es importante. En la maleta de la mamá, si van a un hospital nacional o Seguro Social, no les van a permitir entrar maletas el día que usted ingrese. Váyase con ropa cómoda, licra, camiseta, no lleve cosas de valor, lleve sus documentos, todos los controles prenatales, ultrasonografía, su DUI, el DUI del papá, etc. Y llévese zapatos cómodos que le puedan servir tanto para bañarse como para permanecer en la sala de puerperio después que haya dado a luz. La maleta va a llegar al día siguiente que su esposo la llegue a visitar o algún familiar la llegue a visitar. Meta nada más lo más esencial: su ropa interior, toallas sanitarias, su ropa limpia, brasier, sí, desodorante, su perfume, pasta de dientes, etc. Y el bebé, prepárele nada más la ropita con la que va a salir. Una mudada, ya sea una pijama, camisita, pantalón, pamper, toallas húmedas, mantillas para sacarlo. No está llevando el montón de cosas porque no le van a servir de nada. Igual la mamá en lo privado tiene que preparar su maleta y ya tenerla lista cuando se está acercando el parto, porque no la va a preparar en el momento que le ya me dieron los dolores y me voy. Imagínese en la madrugada y de dónde está el peine, y dónde está esto y dónde. No, tiene que tener una maleta específica tanto para usted como para el bebé. No meta cosas innecesarias. El bebé únicamente el cambio de ropa, pampers, toallitas húmedas y las mantillas, tanto en lo privado como en lo nacional, porque mientras esté el bebé en el hospital, permanece con la ropita del hospital, ¿verdad? Sigamos. Pues vamos a hablar de qué depende mucho el control prenatal y de cómo vamos a dar a luz a nuestros hijos. Anatómicamente, las mujeres tenemos nuestra pelvis. Esta es la parte vista desde abajo, como que una señora estuviera sentada y estuviéramos viéndole la parte ósea de la parte inferior. Y esta es la entrada de la pelvis. Estos son los huesos coxales, el sacro, la sínfisis del pubis, que está cabal
sobre el vello púbico. Entonces, nosotros, los ginecólogos, evaluamos esta pelvis a través de un tacto vaginal y lo hacemos ahí por las 36 semanas de gestación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacernos una idea a través del tacto vaginal de qué forma tiene usted su pelvis, y es una pelvis competente para que nazca su bebé vía vaginal o vía cesárea, dependiendo de los diámetros de su pelvis. Esto que les muestro yo aquí es una pelvis ginecoide, la ideal para que una mujer pueda parir vía vaginal. Estas son las espinas. Estos casi están en la parte media de la pelvis. Estas espinas tienen una longitud de 10 centímetros de separación. Si la cabeza de su bebé mide arriba de 9,5, ya estamos entrando justos, porque no solo es las espinas, sino que ahí hay tejidos, hay músculo, mucosa, vasos, ligamentos. Entonces eso restringe un poquito más. Entonces nosotros damos como límite para que un niño pueda pasar sin ningún problema es un diámetro cefálico de 9,5. Ya si su bebé tiene 9,8 o 10, definitivamente, aunque usted tenga una pelvis ginecoide, su bebé no va a pasar por ahí, se va a quedar a este nivel que es la parte media de la pelvis. También evaluamos el sacro. El sacro tiene una concavidad, es un hueco, es curvo. Entonces, cuando nosotros hacemos un tacto vaginal, si logramos tocar el promontorio, que es más o menos a este nivel, esa longitud de nuestro dedo no tiene que tocar el promontorio del sacro, pero si lo llegamos a tocar, probablemente no estamos ante una pelvis ginecoide. Tenemos que ver la salida aquí sobre la sínfisis del pubis. Este es el ángulo suprapúbico. Tiene que ser de esta forma. Hay ángulos que son cerrados, estrechos. Entonces todo eso se evalúa a la hora. Existen 4 tipos de pelvis en una mujer. Podemos tener la ginecoide, la androide, que esta tiene la salida anterior. Si trazamos una línea media aquí, en la ginecoide es casi similar la transversa que la anteroposterior, es como un corazón un poquito más ampliado. Esta tiene el anteroposterior en su parte anterior más amplio, pero en la parte posterior es más estrecho. Quiere decir que si yo introduzco mis dedos voy a tocar el promontorio del sacro. Esta pelvis no es adecuada para que una mujer pueda parir vía vaginal. La antropoide es como ven aquí, es como ovalada, pero el diámetro anteroposterior es casi similar. Pero si ustedes ven, el transverso es bien estrecho. Tampoco puede parir vía vaginal una señora si tiene este tipo de pelvis. Y la otra es una pelvis platipeloide, como su nombre lo dice, tiene forma de plato, es ovalada, aplanada, es buena en su diámetro transversal, es amplia, bien amplia, pero anteroposterior es bien estrecha. Tampoco es buena para parir este tipo de pelvis. La única que puede ser es la tipo ginecoide. Aquí pueden ver ustedes los diagramas de las diferentes pelvis. Entonces uno lo puede suponer a la hora de realizar un tacto vía vaginal. La siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la presentación, la situación y la posición fetal. Eso lo vemos nosotros a lo largo del control prenatal. La situación es el eje longitudinal de su bebé con respecto al eje longitudinal de la mamá. Y este puede ser longitudinal o perpendicular al de la madre o transverso. Entonces aquí tenemos las presentaciones longitudinales, ya sea cefálico o podálico. Y la transversa, pues lógico, como su nombre lo dice, van a ser presentaciones transversas. Lo que va a traer va a ser el hombro o el bracito presentándolo. La presentación, como su nombre lo dice, es lo que el niño viene presentando. Es la parte más inferior en la pelvis, como ustedes pueden ver en estas diapositivas. El niño es lo que presenta en la entrada de la pelvis. Si es longitudinal, puede ser cefálico, o sea, la cabecita, o podálico, las nalguitas. Y si es transverso, va a venir atravesado en la entrada de la pelvis.
Entonces, la posición fetal también nosotros la evaluamos a través del tacto vaginal y es la posición que tiene el dorso del bebé con respecto al dorso de la mamá, la espalda de la mamá. Y este puede ser posterior o anterior. Entonces, el niño para que nazca vía vaginal tiene que tener una presentación y una posición cefálica anterior. El bebé que tiene una presentación cefálica en posterior, no es que no pueda nacer, puede nacer, pero va a ser un parto difícil. ¿Por qué? Porque viene en una posición en la cual no tendría que haber entrado en la pelvis. A veces estos niños, el trabajo de parto tarda en progresar la dilatación y el descenso del bebé. Entonces todo eso se puede evaluar a través de un tacto vaginal. La posición, como yo les mencionaba, es el dorso del bebé con respecto a la espalda de la mamá. Podemos tener un asinclitismo, le llamamos nosotros, en que la sutura venga más tirada hacia adelante, hacia la sínfisis del pubis. Una sutura sagital media, que esto es lo ideal para un parto vaginal, y un asinclitismo posterior, donde la sutura del bebé no está anterior, sino que se dirige a la pelvis. Entonces, si el niño entra en esta posición, va a topar con el sacro de la mamá, y aquí va a topar con la sínfisis del pubis de la mamá, ¿verdad? Y estas son las diferentes presentaciones, como les digo, transverso, podálico, cefálico y presentación de cara, que ya vamos a hablar más adelante. Siguiente. Siguiendo con la situación del bebé. El bebé tiene movimientos cardinales y estos movimientos cardinales son 7. Pero él, en una primigesta, o sea, embarazada por primera vez, va a hacer sus 3 primeros movimientos ahí por las 36 semanas. ¿Y cuáles son esos 3 primeros movimientos cardinales? Va a ser descenso, flexión de su cabecita y encajamiento. Encajamiento es cuando el niño mete la cabeza en la entrada de la pelvis, donde están los huesos coxales. Él la mete. Entonces ahí vamos a ver cambios. Hay muchas mujeres que dicen, ya se le bajó el estómago. Sí, probablemente ya hizo sus primeros 3 movimientos. Ya el parto se acerca próximamente. Pero ¿qué pasa? El bebé, para entrar en la pelvis, tiene que hacerlo de una forma en el cual su mentón tiene que estar flexionado sobre su pecho, en posición fetal con sus brazos sobre su pecho y las piernas flexionadas sobre su abdomen, y descender, porque el diámetro que presenta el bebé, que es este de aquí, puede entrar a la pelvis y pasar a través de las espinas, lo que les mencionaba, que tiene un diámetro de 10 centímetros. Pero ¿qué pasa? A veces el bebé no puede hacer esta flexión, solo hace el descenso y el encajamiento, pero no ha flexionado su cabeza. Entonces viene en una mala posición, aunque sea cefálico, pero el diámetro que está presentando es de aquí hasta aquí. Es más grande que si presentara el de la parte posterior a la frente. No digamos si el bebé, en lugar de flexionar su cabeza, hiperextiende la cabeza. Entonces vamos a tener una presentación en el cual el mentón y la parte occipital del bebé se van a estar presentando. Entonces ahí el niño no va a poder hacer los siguientes movimientos que ya los voy a explicar, y esta es una mal presentación del bebé y tampoco va a poder nacer vía vaginal. Y por último, una extensión exagerada de la cara, y lo que va a venir presentando el bebé es la carita. Hay niños que pueden nacer con la carita, pero más que todo son en mujeres que ya probaron su pelvis multíparas. Entonces el niño se viene golpeando y cuando nacen traen una carita así como los boxeadores, ¿verdad? Todos inflamados de la cara porque se han venido golpeando en el trayecto de la pelvis. Estos movimientos que el bebé hace es como que si usted se metiera en esos juegos del pollo campero con los ojos cerrados y no supiera para dónde ir, y ¡pum!, topa y rectifica hasta que logra salir. Pues el bebé casi viene siendo lo mismo, viene en un tubo, en un canal en el cual él no puede ver, y el descenso de la matriz, lo que le empuja las contracciones y su mismo instinto por nacer es lo que lo va a llevar a la salida de la pelvis. También, estos son los diámetros que les digo, miren las diferencias de los diámetros, ¿verdad? Cuando tenemos presentación cefálica, también podemos tener presentación de nalgas. Esta es una presentación longitudinal, pero viene de nalgas.
cuando trae los pies extendidos hacia su carita, se llama una presentación franca de nalgas, porque lo que vemos es las nalguitas. También podemos tener una presentación incompleta de nalgas. ¿Por qué? Porque hay un piecito abajo y otro arriba. Y unas nalgas completas en donde están las nalguitas, pero los piecitos están flexionados. También podemos tener una presentación compuesta. ¿Qué se llama la presentación compuesta? El bebé viene de cabecita, cefálico, entrado en buena posición, tiene su carita flexionada, pero metió la manita entre la cabeza y los huesos coxales. ¿Qué hace esto? Al flexionar, al meter su mano, el codo puede hacer una cuña. Es que el cordón pueda estar antes de la presentación del bebé. A eso se llama procúbito de cordón. Que si la mamá llega a romper la fuente, esto es lo primero que sale. Y eso es una máxima urgencia obstétrica. Hay que sacar estas cuestiones porque media vez lo detectamos, tenemos minutos, segundos para poder sacar este bebé en buenas condiciones, porque si se prolapsa este cordón, el bebé está condenado a fallecer porque ya no le va a llegar flujo sanguíneo a él. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas que yo tengo que ver antes de iniciar mi trabajo de parto? Acuérdense que a estas alturas ya mi bebé tiene el tamaño de una sandía grande, o sea, la panzota. Hay unas mujeres que sacan más panza, otras menos, pero el bebé más o menos mide lo que una sandía grande. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Lo que mencionábamos en las primigestas, los 3 movimientos cardinales: flexión, descenso y encajamiento. Eso va a provocar que el tamaño de la panza, que tal vez salía de las costillas, baje y se vea un hueco en el estómago. Eso quiere decir que ya su bebé ya hizo los 3 primeros movimientos y el parto está próximo. No quiere decir que ya, está próximo. Entonces, eso es un signo bueno porque el bebé ha encajado, ha flexionado y ha descendido. ¿Qué otros síntomas vamos a tener? Puede haber expulsión del tapón mucoso. ¿A qué se le llama expulsión del tapón mucoso? Es moco. Usted lo va a ver cuando se limpia, cuando va al baño, ve una liga. Puede ser una liga de moco o una liga acompañada con sangre. No se aflija. ¿Qué quiere decir? El cuello, cuando usted hubo la fecundación al inicio, el cuello forma un tapón de moco a la entrada para sellar como un corcho en una botella de vino, para evitar que suban bacterias o que salga algo de la parte de arriba donde están las membranas y el bebé. Entonces, ese tapón mucoso se expulsa. ¿Por qué se expulsa? Porque ya empiezan a haber cambios propios en el cuello de la matriz. Puede empezar borramiento, que es un acortamiento de la longitud total del cérvix, que puede andar más o menos en 4 centímetros. Empieza a cortarse, se empieza a hacer chiquito y empieza a dilatar. Entonces, al abrir eso, es como que destapemos y cae ese tapón. Eso nos está diciendo que usted está próxima a iniciar el trabajo del parto. ¿Cuáles otros son signos clásicos? Pueden haber estrías de sangre o un sangramiento escaso mucho menor que una menstruación. ¿Eso por qué? Porque va a depender de la irrigación del cuello de la matriz o cervix, que cuando empiezan los cambios del borramiento y la dilatación puede romper pequeños vasos y presentar pequeños sangramientos. Ojo, el sangramiento tiene que ser menor o más escaso que una menstruación, no una hemorragia. Si presenta eso, ya es un signo de alarma, ¿verdad? Y el inicio de las contracciones. El inicio de las contracciones pueden ser de la espalda hacia el vientre o del vientre hacia la espalda. Yo les digo, son como dolores de vientre. Las que tienen dolores de vientre con su menstruación, potenciada unas 10 veces. Entonces, usted va a identificar y a la misma vez que inician los dolores, la pancita se le pone dura como piedrita. Puede ser esporádico al inicio y luego consecutivo cuando usted ya entra en un verdadero trabajo de parto. Siguiente. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los que siempre les mencionamos los obstetras en los controles.
Si se hincha de los pies, las manos, de la cara, dolores de cabeza, visión borrosa con lucitos así como fosforazos, dolores en la boca del estómago, que el bebé deje de moverse o disminuya los movimientos. Usted, mamá, sabe qué tanto se mueve su bebé y a qué hora se mueve. Los bebés tienen periodos de sueño en los cuales se quedan quietos y periodos de actividad. Más o menos son como 12 movimientos en 24 horas. Usted sabe qué tanto se mueven y qué tanto se quedan quietos. Las señoras cuando ya empiezan trabajo de parto, como el bebé va descendiendo, disminuyen un poco los movimientos. Un poco, no dejan de moverse, disminuyen un poco. Pero eso coincide con el inicio de la actividad uterina. Ojo, si pasa eso, siempre tiene que consultar con su obstetra, con su ginecólogo, para que esté más tranquila y vean que todo esté bien, que la supervise, etc. También podemos tener la ruptura de la bolsa de aguas o ruptura de la fuente. Eso es, sale líquido por la parte, es transparente en el mayor de los casos, pero puede venir teñida de verde o teñida de amarillo. Eso va a depender de la calidad del líquido en el que está su bebé. Si es verde, si es amarillo, pues tiene que consultar inmediatamente. ¿Por qué? Porque esos cambios, el color amarillo puede ser en un niño que se nos ha pasado de tiempo, o el verde es porque el bebé se hizo pupú adentro de la panza de mamá y hay que ponerle cuidado para ver si ese bebé no está entrando en sufrimiento, ¿verdad? Porque ellos, cuando pasa algo, no tienen un buen aporte de oxígeno, aflojan los esfínteres del ano y dejan salir el pupú inicial, que es un pupú verde, así como Shrek, pegajoso, y eso es lo que tiñe el líquido amniótico. El líquido amniótico es color coco, trae grumitos, ¿verdad? Y tiene un olor a lejía o a semen. Entonces, y puede mojarles hasta abajo, caer, plocosh, o simplemente empezarles a mojar el bloomer sin que ustedes lo deseen. Eso hay que consultarlo, porque si usted ha roto la fuente, tenemos cierto tiempo para evacuar al bebé, porque si no, si ya la bolsa en la que viene su bebé, que es estéril, puede entrar en contacto con bacterias de la vagina y contaminarlo y provocarle una infección. El sangramiento que les mencionaba, si usted ve sangrado más que una regla, ya sea rojo rutilante, así como cuando nos hacemos una herida, o rojo oscuro, es motivo para que usted se vaya de emergencia a un hospital, ¿verdad? Sigamos. Bueno, ya tenemos todo esto y estamos listos para irnos al hospital. Como ustedes ven, el señor lleva a la señora la maleta de ella, la maleta del bebé y su bolsa con sus documentos. No como Pedro Picapiedra, que dejó a la Virgen en la puerta y se llevó las maletas y no a ella, ¿verdad? Entonces tiene que tener todo listo, preparado, maletas, documentos, ropa cómoda y saber a lo que vamos. Ya preparadas mentalmente a que todo lo que va a suceder va a ser para bien para usted y para su bebé. Siguiente. Llegamos al momento del parto vaginal. Ya más o menos, ahí por las 36 semanas, nosotros vamos a tener una idea de su pelvis es competente, la presentación que trae su bebé, que no haya ningún otro factor de riesgo como comórbidos, enfermedades propias de la mamá, preeclampsia, diabetes gestacional, hipertensión arterial o alguna anormalidad que contraindique el parto vaginal, o una mala presentación del bebé, que venga atravesado, que venga en occipito posterior, que traiga doble circular de cordón, etc. Eso es el ginecólogo con usted y con su esposo de dialogar de la vía que se le va a dar de evacuación a su bebé. Como les digo, podemos optar por un parto vaginal, pero no siempre terminar en un parto vaginal. A medio camino podemos optar por una cesárea, no lo sabemos. Eso va a depender cómo se comporte usted y su bebé en el trabajo de parto. Ahí podemos tener un montón de cambios. No es que parto vaginal es parto vaginal, no. En medicina no hay nada escrito en piedra. Podemos decidir por un parto vaginal y terminar en un parto por cesárea. Al menos mi persona trata la manera de que el binomio madre-hijo estén saludables y sanos para podérselos entregar al papá o al familiar al final. Eso es nuestro objetivo, que nazcan en las mejores condiciones posibles. Y entonces pueden haber factores en el transcurso del trabajo de parto que contraindiquen y vamos a optar por una cesárea.
Siguiente. Llegamos al parto vaginal. Ya llegó la sandía al término y vamos a explotar. No es para que se estresen, ¿verdad? Hacerles un poquito cómico esto. Yo sé que muchas mujeres entran en ansiedad y más por lo que dicen. No, su experiencia es propia. No les voy a mentir, los dolores son fuertes, pero las mujeres estamos diseñadas. Dios nos creó para ser fuertes. Nosotros somos el sexo fuerte, porque así nuestros genes vienen creados. Porque nosotros somos capaces de soportar los dolores de un parto, parir a un hijo vía vaginal o por cesárea y luego estar como que aquí no ha pasado nada. Yo siempre hacía ese comentario con mis pacientes cuando yo trabajaba en una institución de gobierno. Hacíamos el ejercicio con las pacientes y yo les decía, tranquila, es que no aguanto, doctor, es que no aguanto, tranquila, le decía. Vamos a hacer una cosa, cuando tú paras, cuando ya tengas a tu bebé, tú me vas a contar cómo son los dolores de parto y me los vas a explicar porque yo no sé. Entonces, cuando la señora paría y el bebé salía y soltaba su primer llanto, la mamá bajaba todo su estrés. Y venía yo y les preguntaba, ajá señora, explíqueme cómo son los dolores. No le puedo explicar, doctora Mary. Es como que viene un angelito y con una esponjita cuando tú oís llorar a tu bebé, es como te pasa aquí, todos los recuerdos incómodos y el dolor se borran. Si no les digo yo, ¿cómo serían estas mujeres que han parido 5, 6, 15, 20 hijos? No volviéramos a parir si fuera un evento traumático, es un evento mágico, milagroso. Somos las únicas capaces de traer vida a este mundo. Y es una experiencia y un nexo tan especial entre madres e hijos que solo las mujeres lo podemos vivir. Siguiente. Ya estamos listas, ya empezaron los dolorcitos, ya empezaron los cambios en la matriz, ya el bebé descendió, ya flexionó, ya encajó en la matriz. La ginecóloga, la obstetra te evaluó tu pelvis y dijo, sí, es un parto vía vaginal. Ok, los obstetras nos basamos en esta curva, se llama la curva de Friedman. ¿Qué nos sirve a nosotros para saber si el trabajo de parto está evolucionando lo más normal posible? Las mujeres, las primigestas y las multíparas, ambas inician desde cero, nada borrado, nada dilatado del cuello, inicio de actividad uterina, y esta es una fase de latencia que va de los 0 centímetros a los 2 centímetros. En la primigesta esto puede variar, puede tener un lapso de entre 8, 14 horas, incluso más. Hay mujeres que pueden permanecer en su fase de latencia hasta 1 semana, 2 semanas, que andan con 1 o 2 centímetros de dilatación y no hay progreso. Ahí el médico tiene la obligación de volver a hacer una reevaluación, pelvis, presentación fetal, tamaño, etcétera, etcétera, para ver por qué esa matriz no se sigue contrayendo. Como les digo yo a mis pacientes, es algo mágico y no sabemos por qué en ese momento vas a desencadenar el trabajo de parto. Es como que hay una conexión cerebral o la naturaleza sabe que tu bebé ya está maduro e inicia el trabajo de parto, la matriz se contrae y empieza el trabajo de parto. Pero a veces la naturaleza es mucho más sabia que los médicos. Cuando un niño no viene bien, ese trabajo de parto no va a progresar, no vas a dilatar y el bebé no va a descender. ¿Por qué? Porque la matriz sabe que por más que se contraiga, no va a lograr expulsar ese bebé. Entonces mejor me quedo quietecita, me veo más bonita y tenemos esos partos con fases de latencia prolongadas. Pero si tú iniciaste trabajo de parto y llegamos de 0 a 2 centímetros, esta es la fase de latencia. Y va a ser variable dependiendo de tu fisiología, de tu matriz y de tu constitución. Ahí sí no podemos decir, esta mujer sí va a parir en su tiempo, esta no. Eso es impredecible. Como les digo, en medicina no está escrito nada en piedra. Ahora, de los 2 centímetros, tenemos una fase de aceleración que va de los 2 a los 4 centímetros. Esto se llama la primera etapa de
la fase activa del trabajo de parto, en la cual la primigesta puede dilatar un aproximado de 1.5 centímetros por hora y la multípara, o sea, la que ya ha parido hijos, 1 centímetro por hora. Nosotros los médicos vamos evaluando y sabemos más o menos calcular el tiempo en que una mujer ha iniciado trabajo de parto y a los cuántos tiempos nosotros tenemos que encontrar cierto grado de dilatación y cierto grado de descenso, lo cual evaluamos a través de un tacto vaginal. En lo privado tratamos de no incomodar a la señora lo más posible, sino que hacemos nuestros propios cálculos y hacemos un tacto donde sabemos que la señora ya está en su fase activa y medimos más o menos cuánto va de dilatación. En un institucional como el Seguro Social o una institución nacional, tienes que saber que por rutina y por protocolo las evaluaciones pélvicas se hacen cada 2 horas. ¿Por qué? Porque no solo tú vas a estar en labor de parto, vas a tener un montón de compañeras en labor de parto que están en tu misma situación. Entonces los médicos tienen que controlarlas a todos. Entonces se pasa visita cada 2 horas, viendo la frecuencia cardíaca del bebé, el descenso y la dilatación. Entonces es colaborar con los médicos, hacerte lo más relajada posible, tratar de poner la menor resistencia posible, porque un tacto vaginal es incómodo. Es alguien externo que va a estar introduciendo sus dedos a través de tu vagina. Entonces, eso no lo vamos a poder evitar, pero en la medida que tú lo asimiles y sepas cómo controlarte y colaborar en estas evaluaciones, pues lo vas a hacer un poquito más llevadero. Entonces, cuando llegamos a los 4 centímetros, vamos a tener una fase de máxima aceleración que va de los 4 centímetros a los 8 centímetros. Esta puede tardarse entre 4 y 6 horas, dependiendo de cómo el bebé vaya descendiendo y dilatando. Cabe decir que desde que tú empezaste este trabajo de parto hasta que llegaste al final del parto, los tiempos nosotros tenemos un aproximado. Estas tablas son hechas en base a la población que ya lo parió. Entonces, la mayoría, por eso se crean las tablas. Pero no quiere decir que tú vas a ser igual que esta tabla. O sea, eso es lo que nosotros vamos evaluando: el descenso, la dilatación, la frecuencia cardíaca de tu bebé, cómo va progresando, cómo están los dolores, etcétera, etcétera. En algún momento de todas estas fases tú puedes detener un trabajo de parto, una falla de descenso y dilatación, un trabajo de parto obstruido, una presentación compuesta, un circular de cordón, un sufrimiento fetal, que tu bebé ya no tenga oxígeno para salir. Esas cosas no las tenemos nosotros en la manga, ¿verdad? Eso puede salir, como tu bebé puede tener buenas reservas, al final puede ranear, ¿verdad? Es un modelo nuevo y así como a veces los motores no quieren encender, tu bebé puede tener alguna. Entonces, ojo, ahí tenemos que reevaluar, dar una prueba de trabajo de parto y decidir si es vía vaginal o por cesárea. Cuando llegamos a los 8 centímetros, tenemos una fase de desaceleración y llegamos de los 8, de los 8 a los 10 centímetros. Esto, se me resecó la garganta. Esto puede durar 1 hora en la multípara y puede tardarse 1 hora y media, 2 horas en la que va a parir por primera vez. Cuando llegamos al máximo, que son los 10 centímetros, pues tu bebé ya está preparada para dar a luz. Cabe mencionar que desde que iniciaste los dolores, aquí los dolores van a empezar suaves y espaciados. Y a medida te vayas acercando al parto, van a ir acelerando en intensidad, en duración y frecuencia. Entonces, ya cuando estás en la etapa de 8 a 10 centímetros, esos dolores van a ser seguidos, no te van a dar espacio a veces hasta de respirar. Cuando llegas a los 10 centímetros, aparecen las fuerzas de pujo. Como yo le digo a la señora, imagínese usted que está estreñida
y quiere defecar, es la misma fuerza que tú vas a hacer. Vas a respirar hondo, vas a sostener el aire en tus pulmones para que te dé la fuerza para pujar y vas a hacer una fuerza cabal en el ano, como que quisieras hacer popó. Esa es la sensación que se siente, porque se compresiona la parte posterior de la vagina que está en colindancia con el recto, entonces la misma sensación. Entonces vas a pujar, esa fuerza de pujo no hay poder humano que la detenga. Cuando la mamá dice, ahí voy, nada que cierre las piernas, no puje, no se puede, es un pujo, es inherente, es natural y es imposible de detener. En ese momento das a luz a tu bebé y entramos a la segunda fase del parto, que es la expulsión de tu bebé. A todo esto el bebé ha completado sus deseos, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Llegamos a la fase 2, que es la expulsión y el nacimiento de tu bebé. Y por último, la tercera fase, que es la expulsión de la placenta después que ha salido tu bebé, que tiene un aproximado de 45 minutos en la nuligesta y de 30 minutos en la multípara. Siguiente. Bien, los dolores de parto, ¿cómo saber cuándo? Y doctor, ¿y cómo voy a hacer para saber cuándo tengo que irme al hospital? Pues yo les digo, vean las contracciones. A veces cuando inician una contracción y ven el reloj cuando viene la otra, puede pasar 1 hora, 2 horas, tranquila. Has empezado trabajo de parto, pero no es tiempo todavía de irte al hospital. Que tienes que estar pendiente de los signos de alarma que hablábamos al inicial y sobre todo los movimientos de tu bebé. Si se está moviendo bien, tranquila. Respire, dése un bañito con agua tibia, relájese, hidrátese bien, oiga música relajante, mentalícese que todo va a salir bien. Cuando es tiempo de irse al hospital con los dolores es cuando tengamos 3 dolores en un lapso de 10 minutos. Tú vas contando y ves las agujas de rol, las minuteras, y ahorita me dio un dolor. Y ves cuánto ha pasado entre un dolor y otro. Si en 15 minutos, eso quiere decir que cada 5 minutos estoy teniendo una contracción, ese es el momento para irse al hospital, siempre y cuando no haya ningún signo de alarma, hinchazón, dolor de cabeza, que no se haya roto la fuente, que tu bebé se esté moviendo bien. Ese es el momento de que vamos a agarrar camino al hospital. Antes todavía no, porque ¿qué va a pasar? Vas a llegar al hospital, 1 o 2 centímetros, no señora, váyase de regreso, todavía no es tiempo. En el hospital te van a ingresar con cuando ya lleves 4 o más centímetros de dilatación y vas a permanecer menos tiempo en el hospital. Entonces, si no hay ningún factor de alarma, espérese. 3 dolores en 15 minutos, con una diferencia de 5 minutos cada uno, es tiempo de irse al hospital. Ahora veamos los otros movimientos cardinales que tenía el bebé, los que les mencionaba yo. Antes de las 36 semanas en la primigesta, el bebé va a flexionar, va a descender y va a encajar a nivel de la pelvis. Esos son los 3 primeros. Ahora bien, los movimientos cardinales, ya cuando tú has iniciado un franco trabajo de parto, va a ser, estos son los primeros, el bebé va a descender y ya cuando esté encajado, va a ser una rotación interna, va a ser una rotación externa y luego la expulsión. La extensión la hace ya cuando está en la entrada de la vagina para poder sacar su carita hacia enfrente, ¿verdad? Entonces los dolores, a medida vaya progresando y vaya descendiendo, van a ir siendo más fuertes y más intensos. Siguiente. Ahora, en este momento, tú estás en la labor de parto. Ya estás en tu camita, ya estás preparada, ya te has mentalizado que todo va a estar bien, has hablado con tu bebé. Al inicio hablábamos del borramiento. Esto, por ejemplo, es borramiento. La longitud del cérvix, como les mencionaba, unos 4 centímetros de promedio, unas más, otras menos.
va a ir haciendo que el cervix se vaya acortando, se vaya haciendo más chiquito hasta llegar a un borramiento total, que lo tenemos en esta diapositiva. Es todo uno solo. ¿Y a qué se va a deber? Al inicio de las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas tenemos unos marcapasos a nivel de los cuernos de la matriz, en donde se van a disparar, va a viajar a través de la fibra muscular hasta el cervix y lo va a alar y se va a venir hacia afuera. Eso va a condicionar a que la matriz se contraiga y empuje la parte final de tu bebé. En este caso, si es cefálico, va a empujar las nalguitas hacia abajo. Eso va a hacer que tu bebé presione el cuello y es un círculo vicioso. Contracciones, jalo, abro, empujo, abre, desencadena otra contracción y así sucesivamente. A medida el bebé va descendiendo y va ejerciendo más presión, las contracciones se vuelven mucho más frecuentes y rápidas. Este es un cuello sin dilatación, sin borramiento. Este es un cuello con borramiento total y ya con 1 centímetro de dilatación. Y este es un cuello en el cual ya tiene un total de 10 centímetros para que tu bebé pueda expulsar la cabecita, pase a través de la vagina y lleguemos hasta el introito vaginal. La siguiente. Aquí está el señor, él bien feliz, con la GoPro, con el celular tomando fotos y usted está que me quiero morir, ¿verdad? Y lo quiere agarrar del buche. Hay muchas mujeres que hacen parto psicoprofiláctico. Yo tenía una colega que hizo con su esposo, ellos bien lindos, entraron en su labor de parto y contaban y él la sobaba y que los ejercicios y que la respiración. Cuando llegó más o menos a los 8 centímetros, me dice la enfermera, doctora, ya lo sacó. ¿A quién le digo yo al bebé? No, al marido, doctora. Porque le decía, respira rápido, contame rápido. ¿Y qué es qué? Entonces estaba tan estresada ella que cuando menos sintió que parto psicoprofiláctico, sacó al esposo del cuarto de la labor y se quedó ella sola. Como les digo yo, el parto vaginal es lo más normal, pero es una pérdida total del caché, señoras, porque ahí salen nuestros más bajos instintos, se nos sale, no nos ayuda. Se dilata de parto, se pasaba al Burger King a comerse media libra de hamburguesa antes del parto, ¿verdad? Y ahí después salía la hamburguesa cuando estaba pujando. Entonces, coman dieta blanda, líquidos orales abundantes y tranquila, ¿verdad? Media vez pasado el parto, ustedes van a poder comer, no es que nunca más van a poder comer. Entonces, estos son los movimientos de tu bebé. Flexionó, descendió y encajó. Empieza a hacer una rotación interna, da vuelta y se pone perpendicular a tu pancita, va saliendo, hace una rotación interna y luego la expulsión, saca el hombro anterior y luego el hombro posterior y luego sale del bebé. Esto es lo que nosotros veíamos, el trabajo de parto, que lo que logra es, la finalidad es que tu bebé nazca, desde el inicio del trabajo de parto hasta la expulsión y el nacimiento de tu bebé, que es el segundo periodo, y el tercer periodo, que es el alumbramiento de la placenta. En todos estos momentos podemos tener complicaciones, señoras, y, por ejemplo, tener de total dilatado y decidir por una cesárea. Eso va a depender, como les digo, de los escenarios que se vayan presentando a lo largo del parto. Porque ya hemos tenido señoras que llegan total dilatada y ahí se estancan y ya no sacan. Y por más que pujen y pujen, el bebé ya no nace. Como les mencionaba en las curvas, le damos hasta 2 horas monitorizado en la primigesta y 1 hora máximo a la señora que ya ha parido más de 2 bebés. Si eso no se da en ese tiempo, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque el útero sigue contrayéndose y lo que vamos a lograr es que esa matriz se rompa. Entonces decidimos por un parto vaginal. Lastimosamente, después de trasquilada, apaleada con una cesárea, pero lo que queremos es que la señora esté en buenas condiciones. Al igual que en la expulsión de la placenta, podemos tener accidentes y salir corriendo a hacerle una cirugía a la señora. Entonces, por eso les digo, el parto es un milagro, pero tiene que estar bajo supervisión médica, en las mejores manos
y en un lugar donde podamos salir adelante con cualquier complicación. Siguiente. Eso es lo que les mencionaba. Este es el último movimiento que tu bebé va a hacer. Esta es tu vagina. La capacidad de distensión que tiene la vagina es para dar lugar a la cabeza de un bebé. Aquí el bebé ya inicia la extensión de la cabeza para lograr sacar la naricita y el mentón. En este momento que estamos coronando, le llamamos nosotros porque ya vemos la cabecita del bebé, es el momento en el cual vamos a hacer la episiotomía en las mujeres que nunca han parido, o cuando tenemos productos grandes, etcétera, o si ya tiene episiotomía previa. La episiotomía, señoras, no se hace después de que ha salido el bebé. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están con el acné de las contracciones, el dolor insoportable. Entonces ustedes lo sienten cuando nosotros hemos infiltrado la anestesia, porque es un pinchoncito, y ya tenemos listo para dar el tijerazo a la hora que el bebé haga esto. ¿Con qué finalidad se hace la episiotomía, señoras? Con la finalidad de aperturar este espacio que viene haciendo tu bebé, y uno, para facilitarle la salida, y dos, para evitar desgarros. No es lo mismo suturar una herida que hagamos nosotros con una tijera que es lineal y controlada, a que suturemos un desgarro en el cual se va por donde él quiere. Traten la manera ustedes de hacer con una tela, corten con tijera, es una línea. Ustedes perfectamente lo pueden volver a suturar. Desgarren una tela y van a ver que el desgarro, si ustedes empezaron aquí, puede terminar por ahí abajo. Entonces, en las mujeres latinas, en las salvadoreñas, el periné es desde la horquilla de la vagina, esto es la horquilla, es la parte más baja de la vulva, y el ano. A esto de aquí se le llama periné. El periné en las latinas es como esta fotografía que está aquí, es bien estrecho, señoras. Tenemos un pedacito entre la vagina y el recto. ¿Quiénes tienen este periné hermoso? Son las mujeres gringas, las nórdicas, las negras, las mujeres del otro lado del charco. Tienen, porque la genética de ellos, tienen un periné donde nosotros podemos darnos el lujo de hacer una episiotomía media, o una lateral izquierda o una lateral derecha. Pero en las latinas el espacio entre la horquilla y el recto casi es máximo de 2 centímetros. Entonces no podemos hacer una media porque si no nos llevamos el recto. Y ahí hacemos un desgarro grado 4. Entonces por eso es que se hace de aquí hacia el lado izquierdo. Es una episiotomía medio lateral izquierda. Y cuando sale el bebé, evitamos también para que estos tejidos no se queden muy flácidos, para que vuelvan a tomar su tono y no tengan problemas después en su vida sexual. Con ese objetivo es que se hace la episiotomía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dice la señora que me la hicieron después de que nació mi hijo? Porque hasta entonces se percatan, cuando estamos suturando, de que si el médico no ha hecho una buena infiltración de anestesia, está ay. Entonces la señora tiene la idea de que la episiotomía se le hicieron después que salió su bebé. No tiene objeto hacerla, señora. Hay bebés que no nos dan tiempo de hacer esto y salen. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger este periné, pero no estamos exentos de que pueden haber pequeños desgarros. Aquí, como ven, esto es una episiotomía. Empezamos desde la parte interna hasta la parte externa. Vamos suturando por capas a modo de dejar cómo encontramos, ¿verdad? Este es el cuidado en el puerperio, que su médico le va a explicar los cuidados que ustedes tienen que tener para que esa herida, porque está bien cerca del recto, no se contamine y se va a infectar o abrir. Siguiente. El parto por cesárea. ¿Cuándo vamos a decidir? Esto es una comunicación entre tu obstetra y tú. ¿Cuándo vamos a decidir un parto? Ya vimos cuando el bebé venga en mala presentación, cuando traiga un circular de cordón muy apretado, o que el bebé no ha encajado o no ha descendido en una primigesta a las 36 semanas, que cuando nosotros hagamos un bamboleo arriba de la matriz, la cabecita se sienta que bambolea. En una mujer que ya está encajado, aunque uno la quiere mover, se siente rígida, porque ya entró en la pelvis.
En esas mujeres primigestas que la cabecita está sobre la sínfisis del pubis, el huesito que está aquí enfrente del vello púbico, entonces ahí podemos decidir que el niño no ha encajado. Y no ha encajado por una razón, porque no cabe. Otras contraindicaciones como placenta previa, placenta de inserción baja, etcétera, o una cesárea previa, o alguna otra contraindicación, un niño grande, una presentación anormal, gemelares, trillizos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas mujeres le tienen pánico a hacerse una cesárea. Como ven esta imagen, está tu bebé y está la cesárea. Es una incisión más o menos de 10 centímetros de longitud, la cual se hace en el inicio del vello púbico. Eso perfectamente queda en un pliegue que existe aquí. Entonces, ese pliegue esconde esta cicatriz. Tú perfectamente te puedes poner tanga, puedes enseñar tu pancita en la playa, no hay ningún problema. Siempre las incisiones hoy en día se hacen así, tipo Fanesti se llama esta. Pueden ser baja transversa, pero ahí por los años, ¿qué? 60, 70, cuando los médicos todavía no tenían mucha experiencia en hacer cesáreas, las hacían infraumbilical media, o sea, del ombligo hacia abajo. Entonces esta cicatriz se veía fea, no podían usar trajes de baño, el hecho de enseñar la cicatriz. Y en otras circunstancias, por ejemplo, podemos hacer una Fanesti, pero si tenemos problemas en la extracción del bebé, ya sea que venga atravesado o venga en una presentación anómala, podemos tener la necesidad de hacer un ancla. Casi nunca se hace esto, señoras, casi nunca, ¿verdad? Pero puede en algún momento tener problemas y yo no voy a dudar en hacer una incisión para sacar a su bebé sano y que ustedes también tengan una vida posterior sana. Siguiente. Preguntan, ¿cómo va a ser la anestesia, doctora? Mucha gente piensa que una cesárea es una anestesia general. No. La mayoría de anestesias van a anestesia raquídea, que es una punción con una aguja fina en la separación de las vértebras. Eso lo hace el anestesiólogo. Se aplica una anestesia y hay un bloqueo desde la cadera para abajo. La señora está consciente durante toda la cirugía, pero lo que no va a sentir va a ser dolor. También existe una anestesia que se llama, doctora Polanco. Epidural. Una epidural, perdón. Esta epidural también se puede dar en las mujeres cuando tienen actividad en trabajo de parto, ahí por los 4 centímetros, cuando no quieren sentir dolor. Tiene sus, pues, es favorable porque no sienten dolor, pero inhibe las fuerzas de pujo. Entonces al final del nacimiento tenemos problemas porque la señora no tiene ese reflejo de pujo que tienen las mujeres que no tienen anestesia. Puede ser ya sea acostada o sentada en esta posición. Siguiente. Y por último tenemos también la anestesia general, que también tiene sus indicaciones específicas, en las cuales es una contraindicación de un bloqueo, ya sea porque hay una hernia, porque hay una cirugía en la columna o porque tenemos un riesgo de la madre, una preeclampsia grave, una eclampsia, en donde tenemos el abordaje más rápido que es la general. Esta tiene sus complicaciones, sus contraindicaciones y su beneficio también. Siguiente. Mamá, no tengas miedo del parto. Papito Dios ya está al cuidado de todo y del bebé y tuyo. El encuentro entre tu bebé y tú ya viene destinado. Desde el momento de la concepción que tú lograste, ya todo viene estipulado. Como les digo a mis pacientes, Dios no tira renglones torcidos. Y si tú tienes una visión positiva y tienes un fe en algo divino, pues tú y tu bebé van a estar bien, ya sea cual sea la vía del parto. Siguiente. Y para finalizar, esto es lo que nosotros queremos llegar. Una mamá sana con un bebé sano. Esta cita me encantó. El parto es una cita ciegas en donde vas a conocer el amor de tu vida, que es tu bebé. Bueno,
Espero haberles aclarado. Dos preguntas. Ajá. Nos pregunta Stephanie Alas. He escuchado lo de la famosa anestesia epidural. ¿En qué momento se toma esa decisión? Es como les dije, son las señoras que no quieren sentir dolor. Se pone cuando usted tenga 4 centímetros de dilatación y no haya una contraindicación del parto. Pero eso sí, como les digo, es bueno para la mamá porque no siente los dolores. Pero nos puede bloquear a la hora del nacimiento del bebé. Perdón. Y necesite ayuda para el momento del nacimiento. Siguiente. Nos preguntan de Ciudad Delgado. Nos pregunta Tatiana. ¿Qué opina usted del parto en casa, el parto domiciliario? Ay, Tatiana, es un tema bastante controversial. Perdón, pero tengo irritada la garganta. Esto es bien controversial. Nuestras abuelas tenían sus partos en casa atendidos por matronas. Es como les digo yo, el parto vaginal nace espontáneamente sin necesidad de que esté un médico presente. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Hay mutaciones genéticas de la pelvis, como les mencionaba yo ahí, no sabemos realmente. ¿Podría en una mujer multípara que ya ha tenido más de 2 partos quedarse en casa? Es relativo. Como les digo, el parto es una cajita de Pandora. Como puede salir todo bien en un momento, cambiar de parto vaginal a cesárea. Entonces, imagínate tú en casa, sin los cuidados necesarios, o si hay una complicación con tu bebé. Cuando estamos en un hospital tenemos minutos, a veces segundos, para poder sacar a tu bebé. Todos los obstetras estamos capacitados en cuestión de 2-3 minutos después de que el anestesiólogo ha dado la anestesia a sacar a tu bebé. Entonces, en cambio, si tú estás en casa, podemos tener una complicación, una muerte materna o una muerte fetal. Y no queremos eso. Entonces, yo no recomendaría el parto en casa. Puede ser muy complicado, como puede que salga bien, pero también puede que salga mal. Entonces, es mejor no jugársela. Siguiente. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, amigas, gracias por haberse conectado. Espero haberles aclarado más que meterlas en duda. Esto es un poquito de todo ese mundo espectacular que es un parto. Hay muchas cosas más que nos quedan en el tintero, pero en el camino externen sus dudas, sus consultas a su médico para que se las pueda aclarar en el transcurso de los 9 meses del control prenatal. Ese milagro de la vida es especial, es único. Disfrútenlo. No hay un recuerdo traumático de ese evento, al contrario, es algo mágico. Así que las que están próximas a parir a sus hijos, pues que lo disfruten, ya sea que sea un parto vaginal o cesárea. Eso no lo vamos a decidir ni usted ni yo, sino que va a ser la evolución de su bebé y de las cuestiones que su mismo organismo y la naturaleza dispongan. Espero yo en Dios que todo les salga bien, que haya aclarado sus dudas. Para la próxima charla ya vamos a estar en el mes de junio, en el mes del papá. Entonces, dado a esto, vamos a tener una charla con un urólogo hablándonos acerca de los problemas más frecuentes en el señor y sobre todo próstata. Entonces, díganles a los señores que se conecten con nosotros el próximo 14 de junio. La doctora Polanco va a tener un invitado especial, un urólogo, el doctor Martel, Elio Martel, un muy buen urólogo, que nos va a estar aclarando las dudas acerca de estos temas de los caballeros. Bueno, pasen feliz noche. Gracias por conectarte a Ultramedic San Salvador. Compartan el video si les ha gustado y díganos, háganos saber qué tema les gustaría que nosotros tratáramos. Pasen feliz noche.